Hoy es un día lleno de bendición. ¿Saben por qué? Cierto. Es un día lleno de bendición porque el Señor está con nosotros. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él dijo, Él lo cumple. Y si nosotros lo creemos, pues también lo vivimos. ¿No creen? Ya debe de pasar ese tiempo de hace, yo no sé, Lupita, si te acuerdas, entonces cuando tú recibiste a Cristo y te empezaste a congregar y qué cosas tan bonitas y tan hermosas, ¿verdad? Sí. Y todo lo que hemos escuchado de la palabra, todas las predicaciones, qué padre, qué bonito. Había la administración, el pastor o el predicador oraba por cada uno de nosotros, nos tocaba y algunos eran derribados por el Espíritu Santo, otros éramos tocados, en fin, qué tiempos también tan bonitos, ¿eh? Pues yo quisiera decir otra cosa, pero lo que les voy a decir es una gran verdad. Esto está pasando y se va a acabar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque vamos a ir a la eternidad. Si tú te has gozado con todo eso que hemos vivido en el pasado, qué padre, qué bonito. Pero todo esto del pasado y aún de este presente no se puede comparar, nada que ver con la eternidad, nada que ver cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. No sé si esto no te emociona, pero a mí me emociona, porque digo, híjole, Señor. Jesús dijo, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Séquese la hierba, o al revés, séquese la flor, séquese la hierba, mas mi palabra permanece para siempre. Y si Él dijo que quiere que estemos ahí donde Él está, es que ahí vamos a estar. ¿Por qué Él lo dijo? Esa es la parte que le toca a Cristo, pero la parte que nos toca a nosotros es aquí en la tierra irnos preparando. Y para no ser más preámbulo, vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Dice la Biblia que vendrá tiempos en que no sufrirá la sana doctrina. ¿Y por qué no sufrirá la sana doctrina? La doctrina en sí, como tal, no sufre. Quien sufre son los adoctrinados, que somos nosotros. Pero no sufrirá la sana doctrina, ¿saben por qué? Porque ya no va a haber necesidad de doctrina. Estaremos en la presencia del Señor. Yo no sé si esto no te emociona. Y sí, como humanos todavía podríamos decir, híjole, y mi esposo y mi esposa, digo de los que viven, ¿no? Y mis hijos, mis yernos, mis nietos, mi esto, mi lo otro. Y empieza uno a hacerse así como un lamento, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo les puedo decir cómo evitar este lamento por los familiares y amigos que podrían quedarse o podrían no ir a la presencia de Dios. Bueno, algo que yo estuve orando anoche y yo decía, Señor, pues no sé cuántos vamos a ir al reino de los cielos, pero me vino a la mente y me empieza a fluir, es que en esta tierra no se va a quedar ningún ser humano. Esto es bien importante que lo entendamos, En esta tierra va a llegar el momento, el día, que ningún ser humano va a habitar esta tierra. Ninguno. Todos vamos a tener que partir de esta tierra. Unos
al cielo, al gozo eterno, y otros al infierno, al sufrimiento eterno. Pero aquí en la tierra es donde se toma la decisión a dónde quiero ir. Yo le decía a una persona en esta semana, le decía, es que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser hijos de Dios e hijas de Dios. Y si no me interesa, bueno, pues no necesitas desear el infierno. Si tú dices, no me interesa el cielo ni la vida eterna, bueno, por default estás diciendo, aunque no lo digas de una manera textual, aunque no lo digas, estás diciendo que vas al infierno. ¿Y a poco existe el infierno? Como también existe el cielo. ¿Y usted ya ha ido al cielo? No he ido, pero lo creo. ¿Y ha ido al infierno? No voy a ir, pero lo creo que existe. Esta debe de ser nuestra convicción, familia. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2, ahí lo tenemos en la pantalla. Es más, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto lo dice Pablo a la iglesia que estaba en Roma. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así ya está. ¿Sí? O sea, no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debe haber una transformación. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo. Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Y se entiende que los romanos ya habían caído en semejante conformismo que eran las costumbres de ese tiempo, en aquel entonces, por decirlo así. Y es por esto que Pablo les dice, no se conformen a este siglo. En aquel entonces ya había muchos cristianos y había muchos judíos que ya habían entrado al cristianismo en aquel entonces, pero ya se habían ahí como que acomodado, ¿no? Así como que, bueno, pues pues vamos a hacerle como dice el hermano fulano, o el pastor sutano, como dice el sacerdote fulano, pues vamos a hacerle como dicen los testigos de Jehová o los católicos. Bueno, no existían en aquel entonces como ahora. ¿Sí? Pues vamos a hacerle como dice el gobernante o el jefe de manzana o qué sé yo. En aquel entonces la iglesia en Roma ya se había conformado con lo poquito que había. Sí, ya habían recibido la palabra porque ya era una congregación. Sí, ya la habían recibido, pero esa palabra la habían mixturado con todas las costumbres de aquel entonces. Entonces Pablo, al darse cuenta, les escribe y les dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este tiempo. ¿Qué es conformarse? ¿Qué es conformarse? Ser conformados se refiere a asumir una expresión externa de nuestra persona que no refleja lo interior como una especie de máscara. O sea, ser conformistas o conformes, o como dice Pablo, no se conformen, da la idea de que es bueno, más bien es reflejar en el exterior lo que no hay en el interior o viceversa. ¿Sí? No, pues yo soy cristiano. Bueno, hay unos que muchos conformistas y esos conformistas vienen siendo los cristianos
Ahí se me fue ahorita la palabra de la predicación que nos dio sensuales. Se han conformado a ese pasado y no quieren salir de ahí. Me refiero ahorita en la iglesia hoy en día. En aquel entonces, como hoy, había mucha gente conformista, muchos cristianos sensuales, que por encima, bueno, vamos a la congregación bien bañaditos, bien cambiaditos, y si se puede, pues hay que estrenar, ¿no? Que nos vean y llegamos. Y hay mucha gente que se baña, los hombres nos rasuramos y así bien bonitos, porque vamos a la iglesia. A ver, espérame tantito. Y eso casi nadie lo dice, porque es algo muy personal, ¿sí? Para que las hermanas me vean guapo. Me pongo perfume para cuando se me acerquen. Oye, ¿a quién vienes a adorar y a quién vienes a escuchar? ¿Con quién vienes a quedar bien? Entonces, lo que reflejo afuera no es exactamente lo que tengo adentro. Hay gente que a lo mejor llega a la congregación y dicen, ay, mira qué guapo hermano, oye, bien vestidito, bien arregladito. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué? ¿Por qué no dicen, mira cómo se arregló para el Señor? O las hermanas, ¿no? De por sí las mujeres ya traen una dosis que Dios les puso de vanidad. No, hombre, y hoy en día hay algunas mujeres, no en esta congregación, en otras, que se sientan hasta adelante y cruzan las piernas y para que las vea el pastor, porque el pastor está muy guapo. No estoy hablando de mí, ¿eh? Pero ¿saben qué? No se conformen a este siglo, decía Pablo a los romanos, pero hoy el Señor nos dice, no te confíes a este tiempo, no te confíes. Por eso Pablo, bueno, es que los conformistas son aquellos que pues traen una máscara, porque con sus hechos dicen una cosa, pero en su mente hay otra cosa. ¿Sí me explico? Por eso es necesario pues avanzar y no estarnos deteniendo. Es necesario avanzar y no estancarnos. No debemos de conformarnos, tenemos que avanzar. El título de esta plática es una canción que tiene mucho tiempo y que todos se van a acordar de ella, ¿eh? Bueno, pero no lo agarré de ahí, sino por lo que estoy predicando. El título es No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Y cuánta verdad tiene esa canción, pero esa canción fue escrita y fue sacada al aire y se hizo muy popular con otros motivos. Sí, pero esta plática, no pare, sigue, sigue, es con otro propósito que lo estamos desarrollando. Por eso es importante no detenernos. Es necesario, familia, avanzar, no quedarnos ahí nada más. Por eso Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 6, versículo 1, y esto no lo sabemos de memoria. Tenemos que avanzar. Miren lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, muchos lo malinterpretan, vamos adelante a la perfección. ¿A la qué dice? A la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Muchos lo malinterpretan. ¿Por qué Pablo escribió esto? Se lo escribió a los romanos, ¿sí? ¿Por qué a los romanos? Bueno, porque muchos de los romanos ya se habían estancado en los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, no querían salir de ahí. Es como aquellos que están en la universidad, que hasta les llaman fósiles, y estudian y estudian y estudian y no salen de la universidad. Son los fósiles. Bueno, yo podría aplicar.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, ya no seamos fósiles. ¿En qué sentido? Hay gente, yo conozco gente, cristianos, que porque pues es que pues quieren renovar su fe en el Señor, quieren reafirmar su firmeza, su constancia en el Señor, y se vuelven a bautizar en agua. No en la misma congregación, se van a otra. A eso se refiere rudimentos. O sea, rudimentos es lo primero. O sea, yo no puedo quedarme. Si yo me hubiera quedado en primero de primaria, no, pues pues no sería quien soy ahora, ¿no? Nadie se puede quedar en 2 o 3 años de vida. La misma vida, el tiempo nos empuja. Pero hay quienes se quedan como niños y ya son grandecitos en los rudimentos de la vida. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, tenemos que avanzar. Los rudimentos son las bases que hemos recibido en el cristianismo. Pero tenemos que seguir avanzando, no nos podemos quedar ahí. Vamos adelante a la perfección. ¿Y qué es la perfección? ¿A qué se refiere a la perfección? Pues tenemos que llegar, nadie va a entrar, ningún imperfecto o imperfecta va a entrar al reino de los cielos. Ninguno. Entonces es importante que entendamos que tenemos que ir a la perfección si es que anhelamos la vida eterna. Hay mucha gente que anhela la vida eterna, pero pues no quiere avanzar. No quiere avanzar. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es esto? Estarnos arrepintiéndonos de lo mismo cada vez y cada vez y cada vez lo mismo y nomás no avanzamos y no avanzamos. Señor, perdóname, Señor, porque le menté la madre a fulano y ahora sí ya pasa una semana. Señor, perdóname, es que ahora se la menté a fulanito. Señor, perdóname porque le pegué a mi esposa. Perdóname porque le pegué a mi esposo. Y cada 8 días es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿sí? Obras de arrepentimiento muertas. Tenemos que pedirle perdón de otra cosa, menos de lo mismo. Porque entonces quiere decir que no avanzamos. Y dice, de la fe en Dios. Esto se lo escribe a los judíos. Porque en aquel entonces, antes de que viniera Cristo, la fe estaba en Dios, porque no estaba Cristo. Entonces, pues confiaban en Dios y demás. Es más, se arrepentían. En aquel entonces se arrepentían delante de Dios por sus pecados. En aquel entonces no estaba Cristo todavía. Pero cuando llegó Cristo, ya algunos judíos ya habían recibido a Cristo, pues estaban todavía con los rudimentos del Antiguo Testamento, de la fe en Dios. No es que dejemos de creer en Dios, aclaro, sino que nuestra fe ya tiene que extenderse y abarcar la fe en Cristo. Y en aquel entonces los judíos no tenían la fe en Cristo, tenían el conocimiento, pero no tenían la fe en Cristo, seguían todavía con su doctrina antigua de la fe en Dios nada más. Y hoy nuestra fe tiene que abarcar la fe en Cristo. Hay gente que dice, yo le pido al jefe, pero no han leído la Biblia, que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y lo vimos hace 8 días o en la clase. A ver, en la clase, ¿verdad? ¿Por qué una Trinidad? Bueno, pero no me meto en la clase. ¿Por qué una Trinidad? Pues yo entiendo, por nuestra condición humana. Para que podamos entender más el amor de Dios, lo que quiere Dios de nosotros, para que podamos entenderlo más. ¿Sí me explicó? Entonces, tenemos que seguir adelante. Familia, tú ya no tienes por qué estar pensando, creo que, pecaste y lo que tú quieras, no has estado bien, pero de repente ya te arrepientes otra vez y hasta te quieres bautizar. Tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina. Aquella persona que está pensando en eso, cristianos que están pensando en eso, ¿saben qué? No están avanzando.
O hay cristianos que se conforman con el tiempo o la moda. Cuando dice aquí, no te conformes a este siglo, nos está hablando de tiempo o periodo de un tiempo, puede ser una moda, es un sistema, en todos los sentidos, que predomina, que predomina en su momento. Por ejemplo, a ver, aquí quiero abarcar a todos, pero bueno, los más viejillos, ¿no? ¿Se acuerdan de los pantalones acampanados que salieron? Los famosos topeca. Ya no hay. Bueno, sí, alguno que otro por ahí hay, pero pues no, ya no hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso fue una moda, fue un tiempo. Y ese tiempo, esa moda entró en el sistema de aquel entonces. ¿Sí? Cuando dice la Biblia siglo, nos está hablando de un tiempo. O sea, pues ya miren, hoy las mujeres ya casi no usan medias, pero hubo un tiempo, mucho tiempo, yo me acuerdo cuando era más niño, que todas las mujeres usaban medias. Bueno, mi hermana me mandaba a comprar sus medias y el color era sangre de pichón. Ese era el color. Ya iba yo al mercado, me da unas medias de color sangre de pichón. Pero esa moda ya pasó. Por ejemplo, a mis hijas ya no las veo con medias, es más, ni a mi esposa. Pero ese es como un siglo, o sea, un tiempo, como dice aquí la palabra siglo. Y bueno, es una moda que predomina pues entre creencias y valores de aquel tiempo o en cualquier época de la historia humana. Y esta suma de ideas y valores temporales, porque son temporales, es lo que define la atmósfera moral y muchas veces la atmósfera espiritual de las personas o de los cristianos de esa época o de este tiempo o en este mundo. Que por lo regular todo esto lo domina Satanás o Luzbel. Las modas las domina Luzbel. Mucha atención. Las modas. Pero los tiempos que vamos pasando, se me fue ahorita la palabra, las etapas que vamos pasando de la vida, principalmente en el cristianismo, no las debe de moderar o no las debe de controlar el diablo en nuestra vida como las modas. ¿Sí me explico? Ya no debe de. Yo me acuerdo cuando en aquel entonces, pues nada más en las congregaciones se cantaba con el himnario. Y hoy en día ya no hay himnarios. Bueno, sí hay, porque yo tengo en mi casa, pero ya no se usan los himnarios en las congregaciones. Son alabanzas como las que cantamos. Antes se cantaba en aquel entonces una cadena de coritos. Yo no sé si se acuerda de Lupita, una cadena de coritos, pero mi esposa y mis hijas sí. Y Sam también, yo creo. Una cadena de coritos. Oye, ¿no? Ya la manera de adorar, de alabar a Dios, de cantarle, ha ido cambiando. Y cuando digo ha ido cambiando, ha ido mejorando. Y cuando digo mejorando, no quiere decir que el himnario no servía. En aquel entonces sirvió, sí, pero hoy también puede servir, sí. Pero ¿saben qué? Nuestra manera de adorar a Dios debe de ir cambiando para mejorar. ¿Saben por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, la adoración a Dios va a ser muy diferente. Muy diferente. Y bueno, y por eso Pablo, como el enemigo, miren, mucha atención familia, el enemigo domina, maneja, controla a muchas congregaciones en su manera de vivir como congregaciones y por ende a los cristianos. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en día muchos cristianos
están saliendo a flote en su manera de congregarse. Si no es en el templo, si no es en el templo o en la iglesia, como le llamamos, yo no puedo adorar a Dios. Me urge, quiero que ya se abra la iglesia. Porque si no, nomás no está cerca de Dios. Bueno, quiero decirte, y mucha atención, y tú que nos escuchas, que estás viendo este video, quiero decirte que las iglesias o las congregaciones o los templos en un momento, no sé cuándo, van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? ¿A quién le gustaría? No por gusto, ¿a quién le gustaría que desaparecieran los templos? ¿Y qué significa para nosotros que los templos desaparezcan? Es más, casi les voy a contestar. No vamos a estar nosotros aquí cuando los templos desaparezcan. ¿Saben por qué? Porque entonces ya estaremos con el Señor. Pero si permanece un templo y un grupo de cristianos aquí en esta tierra, cuando Cristo venga a gobernar, cuando menos el milenio, va a ser muy difícil, imposible. Yo digo que no podría ser. ¿Por qué? Porque entonces el que está anhelando que no desaparezcan está diciendo inconscientemente o indirectamente: yo me quiero quedar aquí en esta tierra, no me quiero ir al cielo. Por eso es necesario avanzar, familia. Tenemos que avanzar. No podemos quedarnos en este tiempo, no nos podemos quedar con estas costumbres. No, por eso Pablo exhorta y nos exhorta a nosotros a una transformación. Como dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Necesitamos una transformación continua. Es más, el cristiano que llega, valga la expresión, al cristianismo y sigue siendo el mismo niño cristiano, pues no está viviendo una transformación. Familia, tenemos que vivir una transformación constante. Y esto de una transformación es un cambio de tal forma que lo externo de nosotros lo avale lo interno. Que si yo le digo a Noemí que la amo, es porque verdaderamente está saliendo de mi corazón, y lo que le estoy diciendo de una manera audible, ella dice: no, pues sí, yo lo siento. Y recuerden que ya no es de que si siento o no siento, tenemos que ser muy sinceros. Si yo le digo a Dios: Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, que no sea porque estoy en el templo, o para que me oiga el vecinito, o para que me oiga la hermana o el hermanito que está a mi lado. Que me oiga Dios, bueno, me está oyendo, pero que salga de tu corazón, ¿sí? Que lo interno avale lo externo de nosotros. Y esto tiene que ser constante, que día a día evolucione nuestra vida como hijos de Dios. No nos podemos quedar igual. No nos podemos quedar igual. Día a día tiene que irse transformando, tiene que ir evolucionándose nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que irnos transformando paulatinamente sin detenernos. Segunda a los Corintios 3:18. Tenemos que irnos transformando con la ayuda de Dios. ¿Sí? Paulatinamente, sin detenernos. No nos podemos quedar ahí. Yo recuerdo, miren, mis padres ya no están en esta tierra, pero mi padre se estancó por muchos años. Y para mí, ¿cuáles fueron los años que mi padre se estancó? 38 años que estuve orando por él. Y después regresó. Y cuando mi padre regresa y cuando un hermano que tengo regresan al cristianismo, querían otra vez pues que se hicieran como donde se quedaron. Pero ¿qué dice aquí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Y aquí se lo voy a explicar. Bueno, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué es esto? No hay nada que nos estorbe para vernos a nosotros mismos. ¿Quieres verte? ¿Te quieres ver las verrugas y todas las... Te pones un espejo aquí y ya te viste. No hay nada que te estorbe. Bueno, por tanto nosotros, ¿cuántos? Todos, no nada más los pastores, no nada más los maestros que nos enseñan, no nada más los que sirven, no, todos mirando a cara descubierta. No hay nada que nos estorbe. Cristo ya quitó el velo. Y tenemos que ir adelante en un espejo, la gloria del Señor. O sea, hay un canto que dice: puedo ver en tu rostro la gloria del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si eso es lo que cantamos, también tenemos que vivirlo. ¿Sí me explico? Transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria, de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota, no de problema en problema, de enfermedad en enfermedad, de gloria en gloria. Dice en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, y lo dice con mayúscula. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? No nos podemos quedar ahí, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, esta transformación debe ser continua y progresiva. Proverbios 4:18, y muchos nos lo sabemos de memoria. Y algunos creen que están en el está en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice Proverbios 4:18? Ahorita que nos lo ponga Miguelito, ya vamos a terminar. Tenemos que ser transformados continuamente. Bueno, está aquí abajo, ahí. A ver, ¿quién no se lo sabe? A lo mejor no sabían qué libro y capítulo y todo, pero casi no lo sabemos estos. Y luego lo aplicamos como se lo voy a aplicar a usted, a nosotros. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es, ¿qué? ¿Cuál es la senda? Primero, ¿cuáles son los justos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Más la senda de los justos. ¿Y qué es la senda? Hay un canto, un himno que dice: hay una senda que el mundo no conoce y hay una senda que me pudo salvar. En fin, la senda es el camino que nos enseña Jesucristo. Y ese camino nos va a llevar ¿a dónde? ¿A dónde queremos llegar? A la vida eterna. Bueno, pues la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora. Tú ves cuando va saliendo el sol y cuando está en su mero cenit, se llama, ¿sí? Hasta arriba, entonces el día ya es perfecto. Ya el día está ahí, después ya empieza a decaer. Pero esa es la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabes qué? Se oye bonito y hasta luego hay quienes lo tienen en su casa, ¿no? Y es bueno, no es malo tenerlo, pero dígame, ¿cuál es lo bueno de tenerlo si no se lleva a cabo? ¿Sí? Bueno, tenemos que irnos transformando. Y miren, en nuestras fuerzas no podemos. Y vamos a ver lo siguiente. Dice: tenemos que irnos renovando y transformando en nuestro entendimiento. Este es el punto en donde, híjole, me acordé de la clase que recibimos del maestro, del profe, de mi yerno, del esposo de Noemí, del yerno de Yolanda. Debe ser una renovación de nuestro entendimiento. Por eso dice, aquí dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y en dónde está el entendimiento? Ya nos lo decían en la clase, ¿no? Esta transformación, mucha atención aquí, si se te olvida todo lo que he dicho,
no hay problema, pero si se te olvida esto, veniste de balde, ¿eh? En serio, en serio. Esta transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Repito, esta transformación o esta renovación de nuestro entendimiento solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. ¿Quién cambia nuestra manera de pensar? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo la va a cambiar? Aquí está el punto, mediante el estudio y la meditación constante de la Biblia o de la palabra. Quiero repetir todo esto y a lo mejor hasta ahí le dejo. Esta transformación de nuestro entendimiento solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Si tú lees la Biblia, es un hecho que vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque vamos a ir aprendiendo y entendiendo cosas. Yo pensaba que era esto. Es más, si tú lo lees, no sé, que dices, Salmo 23, me lo sé hasta de memoria, pero yo no lo había entendido así. ¿Y sabes cuándo es cuando lo entendemos mejor? Cuando lo empezamos a aplicar a nuestra vida. Dice Pablo, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento o de nuestro entendimiento. Y bueno, y esta transformación de nuestro entendimiento solo puede ocurrir, no hay de otra manera, Si hay otra manera, bueno, pues que me lo diga el profesor Samson. Solo puede ocurrir mediante el Espíritu Santo, que Él cambiará nuestra manera de pensar mediante, el estudio y meditación de su palabra. Y obviamente incluye la oración, el congregarnos, escuchar predicaciones y demás. Pero ¿quieres que tu entendimiento cambie? El Espíritu Santo lo puede hacer. Pero muchos cristianos creen que el Espíritu Santo te va a cambiar así, el entendimiento, sin leer la palabra. Eso no puede ser. De verdad, no puede ser. ¿Ustedes creen que Pablo sabía lo que sabía nada más porque era Pablo? No, Pablo era un hombre muy letrado. Era un hombre que era políglota, sabía no sé cuántos idiomas. Muy estudiado el cuate. Y por eso su vida fue transformada, por lo que sabía y por lo que el Espíritu Santo le empezó a hablar leyendo la palabra. ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? Mira, mucha gente se conforma con que así, Noemí, el Señor te dice esto, así y así y así, que me tienes que dar todas tus quincenas y que no sé qué y que no sé cuánto y dicen, el Espíritu Santo me habló. ¡Ay, qué padre! No, sí me habló el Espíritu Santo. Y se siente, desde luego. Pero hay gente que se conforma. Por eso dice Pablo, no te conformes a este siglo. Hay gente que se conforma con que solamente el Señor les hable o el Espíritu Santo les hable a través de profecía en la congregación. Y ahí queda. Pero no leen la Biblia. ¿Quieres que el Espíritu Santo te vaya transformando tu manera de pensar, tu entendimiento o nuestro entendimiento? Hay que leer la Biblia. Por algo a Samson ya nos trae hasta aquí, ¿verdad? Lean la Biblia. No, y ahorita el tema que estamos viendo, el título de la clase. Ahora, ¿podemos entender un poquito más por qué la pregunta de la clase? ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Si no leemos la Biblia no vamos a ser transformados, ¿sí? Dice en Filipenses, en Salmos 119, 105, que esto nos lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si la senda del cristiano, del justo,
o el camino es como la luz de la aurora, bueno, entonces la palabra del Señor, leyéndola, el Espíritu Santo me va a traer revelación, me va a traer discernimiento, me va a traer transformación, me va a traer un cambio y una nueva manera de pensar. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra. El salmista no podría decir esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu ¿qué? Y para que esa palabra sea lumbrera a mi camino y sea lámpara a mis pies, pues tengo que leerla para saber por dónde voy a caminar. ¿Quieres saber la ruta para llegar al cielo? No la vas a encontrar en el Google, no la vas a encontrar en el que le ponen a los taxistas, el GPS. No, bueno, ¿quieres encontrar el GPS para ir al cielo? Aquí está, mira. Aquí. Y también está en tu tablet, con tu computadora y en tu teléfono. También está ahí la ruta para llegar al cielo. Pero hay que leerla. Es más, también hay que ir leyendo, ¿no? Cuando pones ahí a dónde vas y te pone la ruta, tienes que ir leyendo, porque si no te pones abusado, te das una vuelta mal y ya te perdiste. Bueno, si tú no lees la Biblia bien, te vas a perder. Y si la lees por pedacitos, pues te vas a perder, ¿sí? Por eso es importante que leamos la Biblia, para poder decir como Pablo dice en Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Pablo lo dice porque él lo vivió. Dice, no. Ahí está. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Ya olvídate de los rudimentos de la doctrina, y así que le adelante. Ya no te hagas el sufrido o la sufrida. Ya. ¿Sí me explicó? Que nos duele, sí, todos nos hemos enfermado, sí, pero ya, ¿cuántos hemos sido sanados de alguna enfermedad? Ya pasó. Vamos adelante, vamos adelante. Hay quienes, es que, hermanos, tengo años con mis reumas, años tengo con mi dolor de cabeza, ya hasta lo hacen de ellos. ¿Sí me explico? Vamos a estrenar enfermedad, pues, pero vamos a avanzar, no nos quedemos así. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome, que es avanzando a lo que está adelante. Vamos, adelante, adelante. Hay mucho que aprender, hay mucho que conocer leyendo la Biblia, hay mucho que conocer pues orando y congregándonos y demás cosas, para que podamos decir esto. Versículo 14. ¿Dónde está el 14? Nomás el 14. Dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu supremo llamamiento? Hay quienes se conforman con que pues Dios me llamó para servir y aquí estoy. Aquí está. Prosigo a la meta, o sea, camino, avanzo al premio del supremo llamamiento, o sea, llegar a la vida eterna y para ser coronados. Recuerda que la Biblia dice, no dejes que ninguno tome tu corona. ¿A dónde queremos llegar, familia? ¿A dónde queremos llegar? Avancemos, familia, porque si no avanzamos, el Espíritu Santo no está con nosotros, y si no leemos, el Espíritu Santo no nos recordará todas las cosas. La Biblia dice muy claro que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. ¿Cuáles? Pues las que leemos. Por eso nuestro hermano Sam nos dice, tú lee y el Espíritu Santo te va a recordar, y lo que sí se te pegó, pues procúrate por llevarlo a la práctica. Pero si no leemos, pues ¿saben qué? No. Por eso termino con esto. Te invito a leer la Biblia y te invito a avanzar en el camino de Dios hasta llegar al objetivo, como Pablo.
dice, he peleado la buena batalla. Por lo demás, bueno, lo buscas en la Biblia, por lo demás me queda la corona, recibir la corona de gloria. Familia, no nos podemos estancar. Y a nosotros, como servidores y como familia, ya te acostumbraste a que eres la esposa del pastor, que eres el yerno del pastor. Ya te acostumbraste a que eres la hija del pastor. Y que pues, hay que hacer lo que el pastor dice. Sí, hay que hacer lo que dice la palabra, hay que leerla, hay que hacer lo que el pastor dice también. Pero ¿qué vas a hacer tú para seguir adelante? Y familia, y bueno, ojalá hubiera más gente. Por favor, no vayan detrás de mí. No vayan detrás de mí. Avancen, avancen, sigan avanzando. En algún momento yo reconocí que hay personas que tienen mucho más capacidad y más preparación que yo en cuanto al pastorado, en cuanto al servir a Dios. Qué bueno, que me rebasen, que vayan, sigue, tú sigue. Yo estoy caminando para llegar al supremo llamamiento. ¿Sí me explico? Porque hay quienes van caminando a la par del pastor y un día el pastor puede caer en pecado. Y ahí vas tú también. Avanza. Hay personas que te detienen en tu camino porque cometieron errores o pecados y te decepcionan. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien hace las cosas. Señor, danos la capacidad, Señor. Bueno, ya nos diste la capacidad. Señor, danos, Señor, el entendimiento para explotar esa capacidad que tú nos has dado y no detenernos, Señor, por nada ni por nadie, Señor, sino seguir adelante al supremo llamamiento, sino seguir, Señor, caminando, transformándonos hasta que lleguemos a la perfección, Señor. Que sigamos leyendo la palabra, que sigamos orando, Señor, que sigamos, Señor, recibiendo la enseñanza, Señor, hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo, esta enseñanza y sobre todo nuestros pensamientos que sean transformados en la medida que nosotros le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.